Muchas gracias. Queremos saludar a el ingeniero César Ron. Me da gusto verlo, César. Hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de conversar con usted. Espero se encuentre bien. Gusto en saludarlo. Bienvenido. Gracias, Stalin. Buenos días. Un gusto enorme estar esta mañana con ustedes. Efectivamente, no nos hemos visto tiempos, pero qué buena oportunidad de saludarnos por este medio. De igual manera, queremos abordar un tema muy importante en donde usted de alguna manera fue actor y protagonista. Usted fue constituyente. Confírmeme eso. Entiendo que así fue, ¿no? César. Así es. Así Yo es. participé en Y las dos últimas asambleas en constituyentes, las dos últimas la asambleas del constituyentes. 97 de Sangolquí y en la del 2008 en Montecristi. Es una experiencia acumulada que hoy nos puede dar luces de cuán importante, trascendente es una convocatoria a un proceso constituyente. Esto lo ha planteado el presidente electo Daniel Noboa. 3 meses de hablar de constituyente consideran que todavía el gobierno analiza opciones jurídicas y no hay una ruta definida ni un reglamento que un poco genere la perspectiva de entender que en la práctica se va a llevar y se va a convocar este proceso constituyente. Algunos generadores de opinión y especialistas en temas constitucionales consideran que la propuesta de una convocatoria a una constituyente esconde algunos peligros. Uno, por ejemplo, sería prolongar una campaña electoral. Dos, sería reactivar un contradictor político. Y tercero, sería volver a las ofertas populistas de los gobiernos de turno. Otros, como Osvaldo Hurtado, que le hacen una interesante entrevista en Diario El Expreso, hace votos para que no se incurra en el error de convocar una constituyente. ¿Cuál es su mirada respecto a esta propuesta? A esta propuesta del gobierno, que fue de campaña y luego la sigue planteando, ¿no? Y que debe realizarse por cumplimiento, ¿no? A una convocatoria de un proceso constituyente. César. Lo voy a responder de la siguiente manera, Stalin. Cuando era asambleísta, y dejé de serlo hace 3 años, yo renuncié y me fui de la asamblea. En ese entonces pensaba que la salida democrática a los problemas del país era la convocatoria de una asamblea constituyente. Hoy, después de las experiencias vividas, tanto en las constituyentes que participé como en los periodo y medio legislativo que estuve en la Asamblea Nacional, debo decirle que esa no es la salida que necesita el Ecuador. ¿Cómo se aprobó la Constitución de Montecristi? Es importante recordar, la Constitución de Montecristi se aprobó a través de una consulta popular, un plebiscito constitucional, donde el pueblo ecuatoriano se pronunció a favor de la Constitución de Montecristi. ¿Cómo se deshacen las cosas en derecho? De la misma manera que se aprueba. Es decir, que el Ecuador debería ir a un proceso de consulta popular, que es el máximo organismo, el máximo democrático que tenemos en la Constitución, donde el pueblo ecuatoriano decide su futuro. Y ahí el pueblo ecuatoriano puede decidir entre mandar al tacho de la basura a la Constitución de Montecristi, que es la causante de todos los males que tiene el Ecuador, y aprobar la Constitución del 98 con reformas, A ver, porque entonces nadie la sabe. constitución del 98 con reforma, o sea, no fue una constitución originaria que cambió la una con la otra, sino derivativa que se hicieron reformas a la constitución del 98, así fue. No, no fue así. La ¿Cómo fue? Constitución de Montecristi es una constitución refundacional. Acuérdese Eso, que los ya, correístas originaria, hablaban en un momento refundacional, de que se perfecto, está refundando el país. Bueno, correcto. después de casi 20 años de la Constitución de Montecristi, el país no se ha refundado. El país lo que se ha hecho es complicarse, Está partiendo refundido. de los, partiendo para no usar el francés esta mañana, ¿no? Ya. El país se ha jodido, porque ¿qué es lo que ha pasado Stalin en estos casi 20 años? Los famosos 5 poderes de invento de la Constitución de Montecristi, donde hemos visto pues que el poder ciudadano enmarcado en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo único que ha servido es para poner en los cargos de control que no controlaron nada a los amigos del gobierno, me refiero del correísmo, que hoy quieren seguir controlando los entes de control del Estado, nombrando fiscales, nombrando contralor, nombrando superintendentes. Hemos visto con estupor los ecuatorianos, yo con asco, porque aquí hay que decir las cosas como son,
todos los chats de esa famosa Liga Azul de cómo querían tomarse el poder nuevamente. Eso se mantiene en la Constitución de Montecristo. Esto no puede continuar en el país. Esto es una vergüenza. Por lo tanto, fíjese usted, ya hubo una consulta popular en el 2018, El pueblo dijo donde que el pueblo ecuatoriano ya se pronunció así para es. la eliminación de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mire usted, del 2018, que fue la consulta de Lenín Moreno, a la fecha, ha pasado mucho tiempo y no se ha hecho nada. Ese Nada. consejo sigue vivo. Ese consejo hay que mandarlo a la casa, hay que cerrar. Y entonces, ¿quién debería institucionalmente, si se cierra el Consejo de Participación Ciudadana, quién debería nombrar las autoridades de control? La Asamblea Nacional, de las ternas que vienen del Ejecutivo, de los entes que queden como los postulantes a los distintos funcionarios del Estado de control. La Asamblea, pero la Asamblea unicameral, ya vivimos pues los problemas también del abuso de poder y los acuerdos políticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? La reforma política, ¿no? Para que el Congreso de la República sea bicameral. La tradición del Ecuador, la tradición del Ecuador democrática es la bicameralidad. De las 19 constituciones que ha tenido nuestro país, 13 son bicamerales, solo 6 son unicamerales. Y la de más larga data, esta última, que está vigente desde el regreso de la democracia. Por lo tanto, una asamblea que tiene un control político cruzado, donde la Cámara Baja nomina y la Cámara Alta, el Senado, designa, es lo que debemos tener en el Ecuador para que no hayan estos acuerdos Pero políticos. ¿cuál fue la Ya experiencia sabemos de la que pasaron en el bicameralidad en el pasado. Ecuador? A ver, César, pero ¿cuál fue la experiencia de la bicameralidad en el país? También no fue juzgada por actos que no estaban realmente previstos en el tema de las cámaras donde estaban los representantes y también fueron cuestionados también en su momento y por eso se cambió el sistema. Aquí vamos de extremo a extremo, salimos de una cosa, pero fuimos al tema de una función nueva en la Constitución, en la quinta función del Estado, de transparencia y control social, donde está el control, Consejo de Participación Ciudadana, porque la Asamblea abusó del reparto de la torta del poder y los nombramientos de todas las autoridades. Hemos La venido asamblea, de un extremo la a otro extremo. asamblea, Stalin, la asamblea unicameral. Esto hay que destacarlo. Hablo de la Asamblea La Unicameral, asamblea unicameral. Por eso yo insisto que que debe debemos ser bicameral. volver a la bicameralidad para tener la Cámara Baja y la Cámara Alta, para tener control político cruzado, para que no vuelva a pasar esto. Pero explíquenle Pero a los ¿qué es lo más ciudadanos importante? cómo funciona una asamblea bicameral. ¿Cómo funciona? ¿Todos son nombrados democráticamente o hay representantes No, funcionales? no. Antes había pues los representantes funcionales, ¿no es Claro, cierto? a Eran eso me refiero. representantes gremiales. En la Cámara Alta había pues senadores, hasta representantes de la iglesia, Claro. representantes de los gremios, representantes de las Fuerzas Armadas, Universidades, academias, ¿cierto? todo. Eso había. Pues ahora no, tiene que ser por elección popular. Ah, entonces la Pero, reforma es pero Stalin, bicameralidad por elección popular. claro. Ah, perfecto. Le faltaba eso, pues, mi querido César. A ver, Entonces, fíjese usted que existe en el Ecuador, está con dictamen favorable de la Corte Constitucional. Están aprobadas 14 preguntas. Estas 14 preguntas que allanan el camino de un cambio democrático en el país para preservar la institucionalidad. Entre esas reformas habla justamente de la bicameralidad y establece en un cuadro hasta el mecanismo de cómo se debe elegir, ¿no es cierto? 21 diputados de la Cámara del Senado y 52, me parece, de la Cámara Baja. ya, Reducir el tamaño de la Asamblea también. también. Porque, mire, Stalin, se habla mucho ya de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esta Asamblea Constituyente? No hay reglamento, no se sabe cómo va a plantearse la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Van a ser las mismas reglas que tenemos el día de hoy en la Constitución vigente para elegir los representantes a la Asamblea Nacional para la Constituyente. Entonces, ¿sabe qué? Si es lo mismo, no hemos ganado absolutamente nada, Pues, porque la Constitución vigente, ¿qué es lo que establece? 18 años de edad y no tener ningún lío con la justicia.
ya es candidato. Dígame No, una cosa. pero aquí para Pero, una a ver, constituyente se necesita experiencia, la vara correcto. tiene que ser más alta, igual que para la reforma, para ser senador, si quieres poner alguna diferencia entre la Cámara Baja, que sea más popular, y la Ahora, Cámara Alta, más técnica, está, mejor, ¿no es cierto? Tiene está que bien el subirse la mecanismo y vara. el contenido, está bien, César, el mecanismo y el contenido, pero en la práctica, ¿quiénes van a ser los representantes y cómo se va a elegir los representantes a la Asamblea Nacional? Porque el predominio hoy está entre dos partidos. Van a ser los mismos. El predominio ideológico va ahora a posicionarse, como ocurrió en la última constituyente. Había un predominio ideológico profundo y por eso se dice que esa constitución fue hecho a la medida, fue un traje a la medida del gobernante en ese tiempo, de Rafael Correa, que llegó a una situación de un sistema hiperpresidencialista que después lamentábamos que le metía la mano a todos los poderes, a todas las funciones y que había abuso de poder. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a caer en un mismo círculo vicioso? Eso es lo que no hay que caer. Ya, Y pero ahí está el ¿cómo comentario, lo ahí evitamos? está, Y esa es la y ahí está estructura el política que comentario, tenemos. y ahí está el comentario del expresidente Osvaldo Hurtado, A que ver, dice mucho cuidado, ¿verdad? Dice, claro, él cuidado, advierte el peligro. cuidado, ¿no es cierto? Cuidado, cuidado. Por eso, insisto, no tenemos las reglas. Pero, ¿qué dice la Constitución respecto a la posibilidad de convocatura a una asamblea constituyente? Establece que el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, es el que tiene que establecer cómo va a ser esta asamblea constituyente. Y entonces muchos ya se están frotando las manos porque van a ser candidatos, ¿no es cierto? Y A ver, a ver, César, ¿quiénes pueden muchos convocar a una políticos, asamblea constituyente? escúcheme esto, El Stalin, presidente, a ver, escúcheme esto, y muchos partidos políticos que están con tarjeta amarilla casi roja, listos para desaparecer, están que se frotan las manos porque ven esto como una oportunidad de salvarse y claro, lógico. de volver a tener representantes en vez de que ya se cierren Corre y esas va de nuevo eso. Claro, políticas y se vayan a su casa. claro. Entonces, también podría ser que el Ejecutivo está pensando en una comisión de notables que redacte una nueva constitución y que le ponga a consideración del pueblo ecuatoriano para evitar pues todo este manoseo político que se da en una asamblea constituyente que se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Recordando Stalin que la constitución de Montecristi no solo fue hecho un traje a la medida del gobierno de turno, donde tuvieron 92, las dos terceras partes de la constituyente hicieron lo que quisieron, sino que antes de cerrarse la última sesión de la constituyente de Montecristi, se cambiaron los textos constitucionales. Así fue. Y Eso yo, fue una y denuncia yo pública. César Ron, con Leonardo Viteri, presentamos una demanda de falsedad ideológica ante la Fiscalía General del Estado en Quito en los días posteriores a esta situación que terminó la Asamblea de Montecristi, que quedaron en el olvido, que la Fiscalía no hizo absolutamente nada por verificar la alteración de los textos constitucionales. Así que todas estas historias que a veces la mente que es frágil nos olvidamos los ecuatorianos, tienen que ser tomadas en cuenta. Yo insisto, yo Correcto. creo que uno de los mecanismos democráticos es que el pueblo ecuatoriano escoja entre regresar a los tres poderes tradicionales y poner orden en el país que tiene la constitución, varias hay, la del 98, la del 78, la del 45, y terminar con la constitución de Montecristi y los cinco poderes que lo único que le han traído al Ecuador es desorden, desgracia y vergüenza. Entonces usted considera que Daniel Noboa debe de ir a un proceso constituyente, debe de convocar la constituyente. No puedo afirmar eso porque no conozco Bueno, entonces, ¿es necesario en para qué el país términos. un proceso constituyente? Yo estoy planteando directamente una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano escoja Diga si debemos ir. así es, la constitución del 98 en vez de la de Montecristi con reformas, con reformas. Claro. Y se acabó el proceso constituyente. Queda aprobada la nueva constitución y el Congreso de la República tiene que hacer las nuevas leyes de la constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. Tenemos las constituciones. ¿Para qué vamos a ir
a otro proceso constituyente si tenemos las constituciones, varias constituciones, que podemos perfectamente de esas constituciones hacer reformas políticas para cambiar el marco jurídico y reinstitucionalizar al país regresando a los tres poderes tradicionales. Lo que no podemos es seguir con esta constitución y seguir haciendo el juego a todas estas ligas azules que lo único que quieren es tomarse el poder.